No estamos recibiendo ningún tipo de imágenes satelitales de lo que está sucediendo con 3I Atlas. Desde orbitadores de $1.000 millones que orbitan Marte hasta telescopios dispersos por la Tierra, los científicos querían la vista más clara hasta ahora del cometa interestelar conocido como 3I Atlas. Look at that bad boy. This is a raw image, so this is not even like, this is just directly from the telescope right now. El momento fue perfecto, pero luego todas las transmisiones se apagaron. Sin primeros planos, color o estructura, solo una imagen pixelada rota del objeto interestelar más controvertido. 3I Atlas, y ese es definitivamente un riesgo que la NASA toma en serio. Y de hecho, tenemos telescopios de sondeo monitoreando el cielo en busca de objetos cercanos a la Tierra. ¿Fue esto solo una falla técnica? ¿O fue un intento deliberado de asegurarse de que los humanos nunca tuvieran una visión clara? Porque si esto era solo un cometa, ¿por qué bloqueó cada telescopio espacial? El problema es que la imagen fue tomada el 2 de octubre. Ese es el día después del cierre del gobierno y se afirma que debido al cierre, la NASA no puede publicar los datos. El cometa que todos estaban observando. En la mañana del 7 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea hizo lo que todos habían estado esperando. Publicaron las primeras imágenes oficiales del objeto interestelar, conocido como 3I Atlas. Este era un visitante único en la vida, un objeto raro que había entrado en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar profundo y ahora estaba pasando justo al lado de Marte. Este es 3I Atlas, este es Marte. 3I Atlas está a punto de pasar y una flota de rovers y orbitadores listos con cámaras están preparados para tomar algunas fotos. Solo se habían confirmado otros dos objetos interestelares, Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019, pero ninguno de ellos pasó tan cerca de naves espaciales activas. Esta era la oportunidad con la que los científicos habían soñado, y todos estaban observando. Cada observatorio importante, cada agencia espacial, cada red de telescopios, todos estaban esperando la revelación. Pero cuando finalmente llegó la imagen, no era lo que nadie esperaba. En lugar de una captura nítida y de alta resolución mostrando chorros, estructura o incluso un indicio de un núcleo, el comunicado oficial de la ESA era borroso, granuloso, una tenue mancha perdida en el ruido. ¿Dónde estaban las imágenes nítidas? ¿Por qué el orbitador de $1.000 millones de la ESA estaba produciendo imágenes peores que algunos telescopios de aficionados? La NASA no dijo nada. China no dijo nada. Los Emiratos Árabes Unidos, con una nave espacial también orbitando Marte, no publicaron nada. No fue solo una agencia la que perdió el momento. Fueron todas. Las tres potencias espaciales más avanzadas con múltiples instrumentos observando Marte se quedaron en silencio justo en el mismo momento en que el mundo esperaba respuestas. Y entonces, Internet notó algo extraño. Astrónomos aficionados comenzaron a subir sus propias capturas del 3I Atlas, débiles y ruidosas, sí, pero más claras que lo que había publicado la ESA. Fotos desde la Tierra, algunas de observatorios escolares y equipos personales, parecían mostrar más detalles que las misiones de $1.000 millones orbitando el mismo planeta por el que estaba pasando. ¿Cómo era eso posible? No pasó mucho tiempo para que la sospecha echara raíces. El silencio se sentía deliberado. El momento parecía inapropiado. Cuanta más gente lo miraba, más empezaba a aparecer un encubrimiento. Y una vez que esa semilla fue plantada, se propagó. Se suponía que este era el momento definitorio del cometa. 3I Atlas estaba haciendo su aproximación más cercana a Marte, y por primera vez múltiples orbitadores estaban en posición para captarlo desde el espacio. El orbitador de gases traza de la ESA, el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, el Tianwen-1 de China, la sonda Hope de los Emiratos Árabes Unidos. Incluso el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity estaban en el suelo, todos potencialmente al alcance. Nunca antes tantas cámaras, tantos ojos, habían estado apuntando a un objeto interestelar. Y, sin embargo, no apareció nada. Suena absurdo, pero la línea de tiempo lo empeoró. La publicación de imágenes de la ESA cae con un golpe sordo. La cámara Hi-Rise de alta resolución de la NASA se desconecta debido a un cierre del gobierno. China y los Emiratos Árabes Unidos no publican ningún dato. Luego, como para girar el cuchillo, astrónomos aficionados comienzan a publicar imágenes desde la Tierra, borrosas, pero reales, que parecían mostrar más de lo que las misiones profesionales podían. ¿Cómo se pierde un cometa que está justo frente a tus ojos? Octubre no era un mes cualquiera. Este era el periodo previo al perihelio, el momento en que el 3I Atlas pasaría más cerca del Sol. El calor, la luz, la presión.
Este es el momento en que los cometas suelen brillar, erupcionar o incluso desintegrarse. Es el momento que los científicos esperan, porque es cuando se ve lo que está oculto bajo el hielo. Chorros, fragmentos, estelas, algo. En cambio, justo cuando el cometa 3I Atlas alcanzó su fase más activa y peligrosa, el flujo de datos se detuvo en seco. Los científicos aún no pueden explicar por qué falló cada intento importante de obtención de imágenes de alta resolución. Entonces, ¿qué sucedió realmente en esas primeras 48 horas? Cada cámara falla, una por una. Justo después de que la imagen borrosa de la Agencia Espacial Europea llegó a la web, los entusiastas del espacio de todo el mundo dirigieron sus esperanzas hacia otros ojos en el cielo. 3I Atlas tenía la atención de toda la comunidad científica. Era el primer cometa interestelar en acercarse tanto a Marte mientras el planeta rojo estaba rodeado de orbitadores de múltiples naciones. La primera gran esperanza era CASIS, la cámara de alta resolución en color a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea. Había estado orbitando Marte desde 2016 y capturó impresionantes imágenes de deslizamientos de tierra marcianos, dunas e incluso patrones de escarcha en la superficie. Pero CASIS no fue diseñado para objetivos en el espacio profundo. Fue construido para escanear la superficie marciana, no para rastrear objetos que se desplazan por el espacio a decenas de millones de kilómetros de distancia. ExoMars va a utilizar por primera vez un método llamado aerofrenado para una nave espacial en órbita alrededor de Marte. Cuando se apuntó hacia 3I Atlas, CASIS chocó con una pared dura. A esa distancia, cada píxel en su sensor cubría más de 300 kilómetros. Es como intentar tomar un retrato de alguien usando una cámara de seguridad al otro lado del océano. El cometa, probablemente de solo unas pocas docenas de kilómetros de ancho como máximo, era más pequeño que un solo píxel. Incluso con un enfoque perfecto y un tiempo de exposición prolongado, toda la luz del cometa se difuminaría en un solo punto. Un punto borroso era lo mejor que podía hacer físicamente. El investigador principal de la ESA para el instrumento explicó más tarde que solo detectar el cometa fue un desafío. El equipo apiló múltiples exposiciones, ajustó el software de seguimiento e intentó todo para extraer señal del ruido. El resultado fue esa imagen ahora infame. No fue un fallo de ingeniería. Fue más una limitación de la física. El mundo había esperado este momento, y lo que obtuvieron fue un fallo en lugar de un vistazo. Luego, la atención se dirigió al orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA. Su cámara a bordo, HiRISE, es uno de los captadores ópticos más potentes jamás enviados a otro planeta. Es capaz de detectar un rover del tamaño de un coche en la superficie de Marte. Si alguien tenía una oportunidad de resolver el núcleo del cometa, o al menos capturar algunos fotogramas nítidos de la capa exterior del objeto, era HiRISE. Pero ocurrió algo extraño. Solo semanas antes, la agencia había publicado actualizaciones regulares sobre el próximo paso del cometa. Cuando llegó el momento, no apareció ningún dato de orientación en los horarios de observación pública de la NASA. No aparecieron nuevos fotogramas, no hubo descargas de imágenes, ni actualizaciones de la misión, ni explicaciones. La línea de comunicación se había quedado en silencio. Nadie fuera del equipo de operaciones sabía siquiera si HiRISE había intentado observar el 3I Atlas. El orbitador chino Tianwen 1 había estado mapeando Marte desde 2021. Llevaba cámaras de alta resolución, espectrómetros y un sistema de radar. Muchas herramientas que, en teoría, podrían haber contribuido con observaciones de 3I Atlas. Sin embargo, nunca aparecieron imágenes ni actualizaciones. No hubo comunicados de prensa, ni confirmaciones, ni siquiera una declaración diciendo que intentaron observar el cometa. Lo mismo sucedió con la misión Hope de los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de estar equipada con hardware de imágenes y posicionada en órbita, no liberó datos, ni comentarios, ni señales de que hubiera seguido el objeto. Si solo hubiera sido una agencia quedándose en silencio, claro. Tal vez un problema técnico. ¿2 agencias? Podría ser una coincidencia. ¿Pero 3? ¿De 3 países diferentes? ¿Al mismo tiempo exacto? Ahí es cuando el patrón comenzó a parecer menos casualidad y más algo extraño. También porque no es como si estas naves espaciales estuvieran ocupadas. 3I Atlas no solo estaba pasando en secreto. Su trayectoria había sido calculada semanas antes. El momento se conocía al segundo. Todos estos orbitadores tuvieron la oportunidad de apuntar sus instrumentos a un objetivo único en una generación, y ninguno de ellos mostró sus resultados. No tenía sentido. Algunos comentaristas en línea ofrecieron explicaciones. It's here, and the comet is here. The sun sends the solar wind to the comet. The sail goes behind the comet. Guess what? This comet is
at the reverse side. But is it nature or something else? We're going to find out. Quizás las cámaras no estaban diseñadas para objetos interestelares que se mueven rápidamente. Quizás el cometa era demasiado tenue en la longitud de onda específica que usaban los instrumentos. Quizás se perdieron las ventanas de observación. Pero si eso era cierto, ¿por qué ninguna agencia salió a decirlo? En cambio, el público quedó en la oscuridad. Aquí está la brutal verdad. Durante el paso más cercano del cometa por Marte, con al menos 4 orbitadores activos en posición, ninguna agencia espacial publicó una sola imagen de alta resolución que mostrara algún detalle de la superficie. Ni una sola. Si crees que todo eso es solo mala suerte, está bien. Pero si empiezas a pensar que esto no fue solo una serie de fallos, que tal vez algo sobre este objeto lo hizo excepcionalmente difícil de capturar, no estás solo. Y el misterio solo se estaba profundizando. La gran guerra de imágenes. Mientras las misiones oficiales guardaban silencio y el mundo esperaba algo más nítido que una mancha borrosa, otro frente de batalla se abrió en línea. Astrónomos aficionados, astrofotógrafos y fanáticos de los datos se ofrecieron para llenar el vacío. Si los orbitadores de 1.000 millones de euros no entregaban, tal vez un telescopio en un patio trasero en Nuevo México o un equipo en una colina en Italia podría hacerlo. Y por un tiempo parecía que lo habían logrado. A partir de la noche del 7 de octubre, astrónomos aficionados de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias imágenes de 3I Atlas. Algunas eran exposiciones largas individuales, otras eran pilas de múltiples fotogramas, cuidadosamente alineadas y superpuestas para reducir el ruido. Algunos se lanzaron con filtros mejorados por inteligencia artificial, afirmando extraer estructuras y detalles que el ojo desnudo no podía ver. Una de las secuencias más virales vino de un rastreador de cometas en Melbourne, que afirmaba mostrar la estructura de la superficie. Los astrónomos profesionales respondieron. Explicaron que cuando apilas fotogramas débiles con una alineación imperfecta, el ruido aleatorio puede empezar a parecerse a una estructura. Rayos cósmicos, píxeles calientes e incluso estrellas de fondo pueden difuminarse en formas que engañan al cerebro. En una demostración, los mismos datos en bruto procesados con diferentes configuraciones produjeron 3 formas de cometa completamente diferentes. Especialmente cuando quieres ver algo, la mente completa lo que realmente no está allí. Un hilo mostró cómo el mismo conjunto de datos, dependiendo de las configuraciones de procesamiento, podía parecer una mancha en un caso y un objeto detallado en otro. No era una cuestión de calidad de los datos. Era una ilusión de software. Algunas de las mejores imágenes de aficionados provenían de observatorios que utilizaban telescopios de menos de medio metro de ancho. Aunque impresionantes, todavía estaban limitadas por la distorsión atmosférica y problemas de relación señal-ruido. Las herramientas de inteligencia artificial ayudaron a limpiar algunos fotogramas, pero también añadieron artefactos. Los filtros de nitidez crearon bordes definidos donde no existían. Los algoritmos de deconvolución a veces duplicaron objetos tenues, introduciendo detalles fantasma que parecían inquietantemente reales. Mientras tanto, los profesionales señalaban las matemáticas. A una distancia de 30 millones de kilómetros, e incluso con el mejor equipo amateur basado en tierra, el núcleo de 3I Atlas sería mucho más pequeño que un píxel. No podrías verlo. En el mejor de los casos, podrías detectar su presencia a través de la coma, la nube de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Pero cualquier núcleo nítido visto en una foto probablemente era solo la parte más brillante del desenfoque. Aún así, los aficionados persistieron. Comenzaron a compilar comparaciones lado a lado. Una publicación particularmente viral mostró la imagen de Cassis de la ESA junto al resultado de un telescopio suburbano de Missouri. La foto amateur tenía más contraste, un núcleo más brillante, incluso una sugerencia de una cola. El pie de foto decía, ¿qué están ocultando? Los científicos se apresuraron a explicar. La imagen de Cassis no estaba diseñada para el brillo. Estaba destinado a confirmar la detección, no a ofrecer fotos glamorosas. Y a diferencia de los aficionados, no podían usar mejoras no calibradas. La integridad científica requería datos en bruto y métodos estandarizados. Eso hacía que sus resultados parecieran aburridos en comparación, incluso si eran técnicamente más precisos. Pero ese argumento no conquistó corazones. No se volvió viral y no detuvo la creciente creencia de que las agencias espaciales estaban minimizando algo extraño. Cuanto más avanzaba la guerra de imágenes, más turbio se volvía todo. Todos estaban trabajando con las mismas pocas piezas de datos, pero cada lado tenía una historia diferente. Uno veía al cometa comportándose normalmente, solo que demasiado distante para ser captado adecuadamente. El otro veía una ocultación intencionada, emisiones extrañas y movimientos que no coincidían con patrones conocidos. En cierto modo, ambos lados tenían razón. Los datos de los aficionados a menudo mostraban más contraste, pero no necesariamente eran más precisos.
y las misiones oficiales sí tenían límites técnicos, pero también tenían fallos de comunicación, retrasos en los datos y silencios inexplicables que alimentaban la sospecha. Para el 9 de octubre, Internet estaba dividido en dos grupos. Uno que creía que estaban presenciando un encubrimiento en tiempo real y otro que creía que la gente veía cosas que no estaban allí. Luego, silencio radial. Mientras la gente discutía sobre píxeles borrosos, filtros mejorados e imágenes faltantes de las agencias espaciales, algunos científicos dirigieron su atención a una pregunta diferente, una que la mayoría de las personas ni siquiera estaba considerando. Si no podíamos ver claramente el 3PO Atlas, ¿podríamos al menos escucharlo? La radioastronomía no depende de la luz. Escucha las ondas electromagnéticas. Eso incluye estallidos naturales, emisiones de gas o incluso señales artificiales si existen. Fue la radio la que primero detectó los púlsares. Es la radio la que todavía sigue el débil pulso de la Voyager. Y es la radio la que puede ayudarnos a entender cómo se comportan los cometas al calentarse. A medida que los cometas se acercan al Sol, sus gases congelados comienzan a sublimarse. Uno de los subproductos clave es el hidrógeno, y hay una frecuencia especial, 1420 MHz, conocida como la línea de hidrógeno. Se ha utilizado durante décadas para estudiar desde la formación de estrellas hasta la composición de cometas. Si el cometa 3PO Atlas se estaba volviendo más activo al acercarse al Sol, debería haber estado emitiendo señales detectables a lo largo de esa línea. Pero durante su paso más cercano a Marte, ningún observatorio público publicó datos de observación por radio. Ninguno de los principales centros de investigación, ni la red del espacio profundo de la NASA, ni ningún telescopio universitario compartió resultados del escaneo de la línea de hidrógeno durante ese periodo. Y esa es la parte extraña. No necesitas infraestructura de $1.000 millones para verificar la línea de hidrógeno. Los radioastrónomos aficionados lo hacen todo el tiempo. Hay herramientas de código abierto e incluso arreglos en el patio trasero que pueden barrer esa frecuencia. Pero esta vez no surgió nada. Ni gráficos de espectro, ni gráficos de señales, ni siquiera una confirmación publicada de silencio. No fue solo que no escuchamos nada, parecía que nadie siquiera intentó escuchar. Alrededor del mismo tiempo, algo más generó confusión. Una cámara de navegación de Perseverance capturó una estela el 7 de octubre que algunos creyeron que coincidía con la trayectoria del cometa. Pero sin los metadatos originales de los encabezados FITES de la imagen, el archivo sin procesar, que incluye el tiempo de exposición y la configuración del sensor, era imposible decir con certeza qué era realmente la estela. Si la foto fue tomada durante una exposición de 10 minutos, el momento y la dirección coincidían con la trayectoria conocida de 3I Atlas. Pero si fue solo una instantánea de un segundo, eso lo cambiaría todo. El objeto que creó la estela podría haber sido algo completamente diferente, posiblemente incluso algo en órbita alrededor de Marte. Esa única laguna en los datos convirtió un marco de ingeniería aburrido en otra capa de misterio. Así es como estaban las cosas. 1. Ninguna agencia espacial capturó una imagen clara y detallada de 3I Atlas. 2. El mundo de la astronomía amateur se dividió en dos bandos, uno reclamando el descubrimiento, el otro gritando distorsión. 3. No se publicaron observaciones de radio durante el paso del cometa por Marte. 4. Una extraña raya apareció en una imagen de un rover de Marte, pero sin metadatos completos. Su identidad sigue siendo incierta. 5. El comportamiento del cometa se volvió más difícil de rastrear a medida que aceleraba y se atenuaba dirigiéndose hacia el Sol. Y ahora está a punto de desaparecer por completo. El 29 de octubre, 3PO Atlas entrará en conjunción solar, un periodo en el que pasa directamente detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. El problema es que no podemos observarlo desde la Tierra porque está en el lado opuesto del Sol, así que cuando miras al Sol durante el día ahora mismo, el E3I Atlas está volando detrás de él. Eso significa que durante al menos 40 horas ningún telescopio basado en la Tierra puede observarlo de manera segura. El resplandor del Sol lo abruma todo. Los instrumentos de radio corren el riesgo de interferencia. Los rastreadores ópticos se apagan para evitar daños. Durante esa breve pero crítica ventana, 3I Atlas será completamente invisible. Y dependiendo de lo que suceda después, podría no regresar igual. ¿Qué estamos observando? Para cuando 3I Atlas había pasado Marte, desaparecido detrás del Sol y reaparecido como algo en lo que nadie podía ponerse de acuerdo, una pregunta pesaba sobre todo. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo y por qué parece que no se nos permite verlo? Estamos tratando con un objeto interestelar. No es solo cualquier cometa, sino uno que vino de fuera de nuestro sistema solar. Eso ya lo hace raro. Solo se han confirmado otros dos, Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Ambos tenían características extrañas.
Ambos desafiaron los modelos existentes. Pero 3 y Atlas es el primero en pasar tan cerca de Marte con tantos instrumentos posicionados para observarlo. Y de alguna manera, a pesar de toda esa tecnología, evitó ser capturado en detalle en cada giro. Eso es algo que nadie ha explicado completamente. Ahora tenemos que hacer la pregunta que nadie quiere ser el primero en decir en voz alta. ¿Es esto solo un conjunto de fallos, técnicos, burocráticos, tal vez simplemente accidentales? ¿O intentamos observar algo que desafió todo lo que nuestro sistema fue construido para manejar? Vamos a dejarlo claro. 1. La primera imagen de la ESA era un borrón pixelado. 2. La NASA no publicó imágenes de alto riesgo, ni registros de seguimiento, ni confirmaciones de datos a pesar de tener las ópticas de alta resolución más avanzadas alrededor de Marte. 3. China y los Emiratos Árabes Unidos, ambos con orbitadores operativos en Marte, no publicaron imágenes ni hicieron declaraciones públicas. 4. Los astrónomos aficionados vieron más de lo que se esperaba, pero sus resultados generaron más debate que respuestas. 5. No se publicaron ni confirmaron observaciones basadas en radio durante la ventana más importante. 6. La única foto relevante del rover Perseverance mostró una sola raya inexplicable que podría, o no, haberse alineado con la trayectoria proyectada del cometa. Esos son 6 eventos separados y cada uno por sí solo podría haber sido explicable. Pero que los 6 ocurrieran durante el paso más cercano de un objeto interestelar, eso es lo que la gente no puede dejar de pensar. Se suponía que este era el momento en que la ciencia haría un avance. En cambio, lo que obtuvimos fueron cables cruzados, transmisiones silenciosas e instrumentos que por una razón u otra no pudieron funcionar. Y aquí está la parte que lo hace más frustrante. Ninguna agencia espacial ha emitido un comunicado de prensa calificando esto de inusual. Ningún grupo de investigación importante se ha levantado y ha dicho: algo salió mal aquí. Oficialmente no hay historia. Pero fuera de esas paredes, en línea, en foros, en círculos de astrónomos aficionados, la gente está hablando y la misma teoría sigue regresando. Pero tal vez la verdadera respuesta sea más simple y más inquietante. ¿Qué pasaría si nuestros sistemas actuales de observación planetaria simplemente no estuvieran diseñados para este tipo de objeto? ¿Y si cada grupo estuviera esperando que otro liderara el esfuerzo y el resultado fuera el silencio por defecto? 3. Y Atlas no se comporta como un cometa normal, ni en cómo apareció, ni en lo que evitó, ni en la forma en que dejó confusión en lugar de descubrimiento. Pero incluso si los datos llegan eventualmente, incluso si obtenemos el informe detallado, los diagramas, las instantáneas calibradas, no cambiará lo que ya sucedió. 3. Y Atlas reveló algo que la mayoría de la gente no había comprendido, no solo sobre los límites de nuestra tecnología, sino también sobre los límites de la coordinación, la urgencia y la respuesta. Nos mostró que incluso con múltiples naves espaciales, misiones internacionales y cobertura continua de telescopios, todavía no tenemos un sistema que pueda responder lo suficientemente rápido a un objetivo desconocido. En 2025, con máquinas orbitando otros planetas y herramientas de inteligencia artificial escaneando cada píxel, todavía logramos dejar pasar un cometa justo frente a nosotros. Y esa es la parte más inquietante de todas. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.